¿Está bien Ahora- ahí? Sí, ahora sí. Perfecto. Bienvenido a nuestra charla de esta noche. Vamos a estar hablando acerca de los 2520. Me gustaría que lo revisáramos juntos y ver una perspectiva que yo creo que todavía no hemos visto. Eh, Hasta ahora, ¿no? Hemos defendido el hecho de que los 2520 significa tiempo. Y a mí me gustaría comenzar preguntando en qué nos basamos para decir que los 2520 significa tiempo. Si tenemos algún texto bíblico, si tenemos en el espíritu de profecía, algo que nos vale. Yo recuerdo bien, creo que se lo definimos como tiempo porque los 2520 es el primer eslabón de la cadena de profecías, ¿sí? Entonces, para desbloquearlo, se le dio a Miller una llave que era el principio día por año. Entonces, esto era una cuestión de tiempo. Solo un momento, por favor. Ok. ¿Me pueden escuchar ahora? Ujú. Ah, pues yo a ti no te escuché nada. ¿Tú podrías, por favor, repetirlo? Ok. Am, Nosotros sabemos que los 2520 es el primer eslabón de la cadena de profecías, ¿sí? Sí. Y que Dios le dio a Miller la llave para desbloquear ese primer eslabón, o sea, para entender después el resto de profecías de tiempo. Y la llave que le dio era el principio día por año, entonces esto era una cuestión de tiempo. Por eso podemos decir que los 2520 también está asociada a una cuestión de tiempo. Y en la Biblia tenemos un texto que nos confirme lo que acabo de decir, o solamente tenemos los diagramas. Sí está la cita, pero a ver, déjame si recuerdo. Es números, Ah, ¿qué cita buscas? la del principio día por año. Está en números, pero no recuerdo el capítulo y versículo. Sí. Pero Número como alguien dijo aquí en 1434. el comentario, Levítico 26, ¿no? Es texto simplemente dice 7 tiempos. Y ya que Levítico 26, 4 veces por lo menos dice tiempos, entonces Mila tomó la palabra tal cual, porque eso sí es algo que puede significar. Y dijo, bueno, aquí la Biblia habla de tiempos. Levítico habla de tiempo, pero ¿Mm? en la traducción, ¿verdad que sí? Cuando la tradujeron al inglés, porque en el Exacto. original, en hebreo, está el 7. Sheba. Ujú. Sería bueno que vayamos allá, a Levítico 26, para que repasemos esos versículos. Levítico 26. Ya eso, los versos no los sabemos, ¿no? De memoria.
Si alguno de ustedes lo quiere leer, sería perfecto. Mm, El 18, Matías. 18. Sí. Ya. Dice, y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Entonces, aquí no tenemos el tiempo, aquí dice es veces, ¿verdad que sí, Matías? Sí, Reina Valera 60. Bien. Entonces, el tiempo que fue con el que Miller trabajó, ¿verdad que sí? Para allá los 2520, vamos a la pizarra para eso. Vamos a hacer la operación que hice. Ah, pero no me alcanza. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Se te oye, Iris. Es que esto, conecta, Intel, conectar el sitio, tirando de, y no, yo te cerrado de cal. Ya va a estar como dice. ¿Me escuchan ahora? ¿Sí? Bien, gracias. Entonces, espera. Decíamos que Miller usó el tiempo, ¿verdad que sí? Él dijo, y este tiempo es igual, ¿me escuchan? Ujú. Perfectamente. Es igual a 360. Algo así, sencillo. Luego dijo que 7 por 360 era igual a 2520. Entonces, cuando nosotros vemos en ese texto o ese capítulo, lo leemos, nos damos cuenta que no se refiere a tiempo, sino a intensidad. Los versículos nos están hablando de intensidad. No sé si lo han notado. En la versión en español se lo entiende como intensidad y en la versión en inglés es específicamente tiempos. Vamos a ver lo que significa 7. Sorry. El número 7, ¿qué significa? Perfección, ¿Significa? perfección. Sí. ¿Y qué más? Perfecto, ¿no? Bueno, ya vamos
juramento también, ¿verdad que sí? Sí. ¿Se acuerdan de algo más? Am, Juramento. reposo también, sí. Juramento con promesa. Me falta una, pero no lo recuerdo. ¿Se acuerdan ustedes? Juramento, promesa. ¿Es de reposo también? ¿Cuál? ¿Reposo? Jocoso. Reposo. Reposo. Sí. Tiene el concepto también de, más bien de descanso. Mm. Bien. Entonces, vemos que los diagramas, Ellen White había dicho que habían sido dirigidos por la mano de Dios. Y ahí tenemos los 2520, especialmente en el diagrama de 1843. En el de 1850 aparece, pero no con tanta claridad como lo tenemos en 1843. Entonces, si nosotros miramos bien y analizamos, nos vamos a dar cuenta de que 7 tiempos no está en el capítulo de Levítico 26, que es de donde nosotros nos basamos para decir que es tiempo. ¿Puedo repetir la pregunta, Iris? Sí, decía que ese contexto de Levítico 26 no está hablando de tiempo, está hablando de otro asunto. Por ejemplo, Moisés ahí de lo que estaba hablando era acerca de el castigo que iba a venir para el pueblo de Dios si ellos no guardaban el pacto. ¿Y qué Recordemos que significa 7 veces entonces en ese contexto? 7 veces, si en el original tenemos 7, así es como debería de aparecer, pero al parecer los traductores le añadieron la palabra No, no veces. estoy de acuerdo, porque en inglés, ¿cómo dice 7 veces? En el inglés dice 7 veces. ¿Cómo dice 7 veces en inglés? ¿Cómo se dice en inglés? 7 veces. En inglés no dice 7 tiempos. Mira, en español dice 7 veces, ¿no? Es la traducción correcta, ¿no es cierto? Del hebreo, ¿o no? Porque es que la palabra que deberíamos usar es la original. Y ¿Y si cómo se traduce el original al español? como ¿Cuál sería? 7, 7, 7. no. Sí, porque ahí de lo que nos está hablando el texto es el capítulo, es del castigo que Dios le iba a mandar, porque recordemos la historia. Dios le Ya. había dado un periodo de 490 años
¿sí? Para probarlo. Y le dijo las bendiciones que ellos iban a recibir, lo dice desde el 26, desde el verso 1 hasta el 13, está hablando sobre eso. Y que si no obedecían, entonces iba a venir el castigo. Entonces, ese castigo lo vemos que empieza desde el capítulo 18. Y ese fue un castigo que fue un castigo único y que se dio en 4 etapas. Ya, pero eso es otra cosa. Mi pregunta era, ¿cómo lo traduces? Y tú dices solamente 7 es la traducción correcta. ¿Eso es lo que dices? Sí. Pero en Strong's dice otra cosa. En Strong's dice, es un número número cardenal, 7, así como dices, ¿no es cierto? Pero también como adverbo 7 veces. O por implicación, una semana. O por extensión, un número indefinido. Entonces, la traducción correcta de esa palabra es 7, o séptimo, o 17, o 7 veces, 7 times, ¿no? O el 17º, o el séptimo. O sea, hay muchas variantes de la traducción correcta de esa palabra. ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, lo que yo entiendo que es traducirlo como 7 veces, no es falso. Y cuando lo traduce al inglés 7 veces, simplemente eso se traduce como 7 tiempos, ¿no? 7 tiempos, que es precisamente lo que no es tiempo, sino que es, porque si fuera tiempo, entonces significaría que 4 veces se va a repetir el castigo, y el castigo es uno solo, pero dado de manera progresiva, en 4 etapas, hasta llegar al máximo. Entonces, en esa historia nosotros vemos que los 7 últimos reyes de Judá comenzó con el primer rey, que fue Manasés. Manasés, Elena dice que fue la muestra del castigo que iba a venir. Porque antes de que viniera el castigo para los reyes, fue la etapa de prueba para los jueces. Los jueces también invalidaron el pacto y ellos también recibieron un castigo, pero ese castigo, como, como, como se ve, como un castigo primario. Luego Dios le da un periodo más de 490 años para que sean probados, y ellos también no respetaron los estatutos que se le había dado, no respetaron el mandamiento para el año sabático, que cada 6 años, después de ellos trabajar la tierra, un año era para el Señor. La tierra debía descansar, el año sabático. Entonces, durante esos 490 años, que es de eso de lo que está hablando Moisés en Levítico 26, durante 490 años, ellos no dejaron descansar la tierra. Bien, estoy de acuerdo Entonces, contigo. al final, perdón, Sol, entonces, al final, empezó con el rey Saúl, los 490, y terminó con el rey Sedequías.
Estoy de Entonces ya, sí, por favor. Termina primero. Entonces ya ahí el castigo vino y llegó a su máximo cuando el rey de Babilonia vino, mandó a Nabuzaradán, su general, y fue cuando destruyeron la ciudad, destruyeron al templo y al rey Sedequías se lo llevaron cautivo con cadenas. Ujú. Entonces, de eso es de lo que nos está hablando el texto. No está hablando de tiempo. Y yo creo que ya eh, hace ya unos cuantos meses, ¿no? El anciano Palmer habló de que la temática de Levítico 26 se trata de intensidad y no de tiempo, como lo habíamos defendido antes. Ujú. Hasta donde yo entiendo es una combinación de los dos, Iris. Porque si tú miras el contexto de Levítico 25, que es la parte donde habla del año de reposo de la tierra y el año de jubileo, el contexto era tiempo. O sea, ellos no habían dado, como tú bien dices, el tiempo de reposo, el periodo de reposo a la tierra. Entonces, como ellos no habían dado ese reposo, Dios le tenía que devolver en tiempo. Pero el castigo estaba primero, bueno, en Levítico 26, déjame llegar ahí. em, en el versículo 4, después de decir qué pasaría, digamos, si no oyéremos sus ordenanzas, sus estatutos, dice, a ver, no haréis, perdón, versículo 14, pero si no oyeres ni hicieres todos mis estatutos, todos mis mandamientos, y desdeñares mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también, ahí él dice la palabra el yo también, o sea, él también va a hacer lo mismo, ¿no? Haré con vosotros esto, dice. Enviaré terror, extenuación, calentura que consuman los ojos y atormenten el alma. Sembraréis en vano vuestra semilla porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de mis enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Entonces, si lees el versículo 18 y eliminas la palabra veces o en inglés la palabra tiempos, sigue refiriéndose a tiempo, porque dice, si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigarlos 7 más por vuestros pecados. Entonces, solo eliminando la palabra veces. Entonces, vuelve a lo mismo. Entonces, estoy de acuerdo contigo de que los 2520 también tienen que ver con intensidad, pero no descartan tiempo. Marco tiene la mano. Anciano Marcos, ¿quiere decir algo? Ahora sí. ¿Puedo compartir un texto? Sí, por favor. Mira, esa pregunta que estamos discutiendo, los pioneros también tenían. Y aquí les quiero compartir un texto. La pregunta es, ¿por qué considerar los 7 tiempos de Levítico como un periodo profético? Y no, como tú dices, habría que entenderlo como 4 tiempos, ¿no es cierto? Entonces la respuesta es que los pioneros, ese es el primer significado que deberíamos pensar en atribuir al texto. Si la palabra tiempos no ocurriera en otras partes de la palabra de Dios, cuando se habla de arreglos cronológicos, habría alguna muestra de propiedad en exigir las razones para entenderlo así en este caso. Pero
Cuando leemos de las 7 veces o los 7 tiempos en la historia de Nabucodonosor, eso es Daniel 4, en cuyo caso solo se ha puesto un significado. Y del tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, repetidamente mencionado en las profecías del Antiguo y Nuevo Testamento. Y de los tiempos, tiempos de los gentiles, Lucas 21, 21. Y de los tiempos de la restitución de todas las cosas, Hechos 3, 21. Y de la dispensación de la plenitud de los tiempos, Efesios 1, 10. Y de la aparición de nuestro Señor Jesucristo, que en sus tiempos mostrará. 1 Timoteo 1, 6, 15, etcétera, etcétera. El texto de Levítico se reconoce inmediatamente como uno de los más numerosos e importantes. El texto es una parte de la última comunicación que el Señor habló a Moisés en el monte Sinaí. Y fue especialmente diseñada para amonestar a los hijos de Israel cuando entraran en la tierra de Dios que Dios les había dado. Una porción de verdad que les presentaba de la manera más impresionante, condicionalmente, su futura historia como nación. Y eso, si existiera alguna duda, confirmaría la idea de que el texto debía entenderse cronológicamente. Y si con todo esto no me escucháis, os castigaré 7 veces más por vuestros pecados. Entonces yo también os haré la contra y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y si con todo esto no me escucháis, sino que andáis en contra mía, entonces yo también andaré en contra vuestra con furia, y yo mismo os castigaré 7 veces más por vuestros pecados. Levítico 26, 18, etc. Pero no quiere expresar el texto que Dios los castigaría con medida conforme a la perfecta justicia. Esa es una verdad que difícilmente podía ser necesario afirmar. Nadie podía dudar. Creo que ahí ya toca otro tema, ¿no? Un poco. Entonces, eso es una opinión, una respuesta que Apollo Hale dio en su tiempo en referencia a esta pregunta. Ahora, yo todavía no expresé mi opinión de todo eso, pero ¿qué piensas de esto? La última pregunta no, lo último que dijo, anciano, no alcancé a escucharlo. ¿Qué piensas de esto? Solamente estaba diciendo. ¿Por qué considerar, lo puedo leer? Ujú. ¿Por qué considerar los tiempos de Levítico como un periodo profético? Ese es el primer significado que deberíamos de pensar en atribuir al texto. Si la palabra tiempo no ocurriera en otra parte de la palabra de Dios, como se habla de arreglos cronológicos, ¿habría alguna muestra de propiedad en exigir las razones para entenderlo así en este caso? Pero cuando leemos de las 7 veces en la historia de Nabucodonosor, en cuyo caso solo se ha supuesto un significado y del tiempo y la mitad de un tiempo, rápidamente mencionado en la profecía del Antiguo y Nuevo Testamento, y de los tiempos de los gentiles, Lucas 21, 21, y de los tiempos de la restitución de todas las cosas, Hechos 3, 21, y de la dispensación de la plenitud de los tiempos, Éfeso 1, 10, y la aparición de nuestro Señor Jesucristo, que en sus tiempos mostrará, Primera de Timoteo 6, 15. El texto de Levítico se reconoce inmediatamente como uno de los más numerosos e importantes. El texto es una parte de la última comunicación que el Señor habló a Moisés en el monte Sinaí, 25:1 y 27:34.
y fue especialmente diseñada para amonestar a los hijos de Israel cuando entraran en la tierra que Dios les había dado, una porción de verdad que les presentaba de la manera más impresionante condicionalmente su futura historia como nación. Aquí está hablando está mencionando las diferentes partes, ¿no? Donde aparece la palabra tiempo en las escrituras. Por ejemplo, en Daniel 4, ese tiempo es el tiempo del rey. Y no es el mismo tiempo en todos los textos que lo encontramos. Es decir, no significa tiempo. En donde quiera encontremos la palabra tiempo, eso no significa que está hablando de tiempo. Porque en Génesis se podría decir que es tiempo cuando habla del séptimo día. Pero ahí en Génesis, lo que significa el séptimo día es descanso. Y en cada contexto tiene un significado la palabra tiempo. En alguna parte aparece, porque es que nosotros lo relacionamos con que 7 días es tiempo. A nosotros se nos abrió, se nos deselló la profecía del tiempo del fin. Pero la que tienen que ver con geografía, por ejemplo, la venida de Jesucristo, del Señor Jesucristo, eso nosotros no tenemos cómo saberlo porque no se nos ha desellado geografía. Iris, Ajá, mira, no lo quiero complicar. Y lo que yo simplemente quería decir y lo que estaba diciendo Sol también es ajá. que en un sentido estricto tú puedes decir aquí el texto no habla de un tiempo profético, ¿ya? Eso es lo que la Iglesia Adventista argumenta. Pero los pioneros sí lo entendieron así. Y si tú dices que esto no es lo que el texto dice, entonces tú tienes un problema con los diagramas y la confirmación de la veracidad de esos periodos por Elena White. Y un problema tendrías con el segundo diagrama. Y un problema tendrías con el texto que mencionó Solange sobre la cadena de tiempos proféticos de Elena White. Entonces, lo que Pamela nos ayudó a entender es simplemente que tenemos que equilibrar nuestra posición. Tú puedes defender tanto la verdad que aquí se trata de tiempos reales, años, profecía, como también que es una intensidad. Y tal vez eso sería bueno que enfocas también en por qué eso es una intensidad aquí. O sea, lo uno es correcto y lo otro también. Solamente nosotros antes defendíamos una postura nada más y la otra no la habíamos aceptado. De hecho, al comienzo del tema, cuando se estaba estudiando al inicio de los 2520, habían dos grupos. Uno decía precisamente una postura intensidad y los otros decían tiempo. Entonces, pasó más o menos exactamente como pasó a los Millerita cuando ellos decían que los 2520 era restauración
y el otro decía que era destrucción. Y ellos no habían entendido que las dos posturas eran correctas, pero que en diferentes tiempos. Entonces, para nosotros nos pasa la historia igualmente. O sea, nosotros habíamos entendido tiempo y habíamos entendido intensidad por los dos grupos, pero nos hemos centrado defendiendo solamente uno y nos hemos olvidado como que combinar esas verdades igual que los mileristas tenían que combinarlas. Entonces, para nosotros ahora lo que Parminder nos ha estado enseñando recientemente es que 2520 no es solamente tiempo, sino que también es intensidad. O sea, son las dos cosas. ¿Algún otro comentario? Sí, yo Eh, creo. yo quisiera entender un poco más sobre cuando hablan de intensidad. No sé, siento que tengo una idea muy vaga, pero me gustaría saber más específicamente a qué se refiere cuando dice intensidad. Vamos a escribir, a hacer alguna anotación en la pizarra, Edita, y así. Ok, perfecto. Si alguien quiere ir hablando, ah, aquí. Bueno, nosotros vemos que Manasés fue el inicio del castigo que vino para el pueblo de Judá, por haber desobedecido los estatutos, los mandamientos que Dios tan implícitamente le había dado, de, de no profanar su santuario y de no profanar también sus sábados. Se habían vuelto tan idólatras como el pueblo de Israel. Y ya cuando llega el castigo al pueblo de Judá, ya el pueblo de Israel, las 10 tribus, ya habían sido dispersas, precisamente por eso, porque no respetaron el pacto. Y el pacto que Dios había hecho con su pueblo en el Sinaí decía que ellos tenían que someterse, y si no se sometían, entonces iban a venir, iba a venir el castigo, que era, vemos el número 7, y también vemos el número 4. Y sabemos que, por ejemplo, el 4, díganme qué significa el 4. Restauración y destrucción, si no me equivoco. Significa casi lo mismo que el número 7, pero aquí nosotros vemos, vemos la progresión. Dijiste Solán, destrucción. Destrucción y también restauración. Vamos a poner completo. Imperfecto. Perdón, ¿de dónde sacaste el 4? Disculpa que... ¿Cómo dice Matías? 4, perdón, ¿no? ¿De dónde salió? El 4 está en el capítulo, en el versículo 18, 21, 24 y 28. En el Es de los 18 cuatro es cuando reyes. empieza con el castigo de los reyes. Ok, gracias. Ahí en el versículo 18, que
Empezó con Manasés, pero recordemos que Manasés se arrepintió. Elena dice que Manasés fue como una muestra. Y el anciano Pernil le dice en la clase que dio que Manasés fue la garantía de que el castigo venía. Manasés fue esposado con cadena, lo llevó un grupo de asaltantes, lo llevaron a Sirio, lo llevaron a prisión, a Babilonia. Pero dice que allí Manasés se arrepintió y oró a Dios, de todo corazón se humilló, y Dios lo retornó nuevamente a Jerusalén y a su reino. Entonces ahí es cuando empieza el castigo para ellos, pero fue como una muestra, como un anticipo para que ellos supieran que el castigo ya venía. ¿Ustedes están mirando bien la pizarra? Sí, la vemos. Me olvidé ponerla. Entonces aquí, que es el verso 18, también lo vamos a extender hacia el rey Joacás. Cada uno de ellos recibió entonces, ese fue un castigo que fue en progreso. Es decir, un castigo intenso y que fue de manera progresiva hasta terminar con Ezequías. Cuando nosotros leemos en segunda de Crónica, vamos a ver que ya ahí no hubo marcha atrás, porque aquí en el verso 28 fue donde se cumplió también el verso 34. Entonces empezó con Manasés, pero fue como la garantía de que el castigo venía en 4 pasos, pero era un castigo uno solo, en 4 etapas. Entonces, cuando ya Manasés vimos luego que él se arrepintió, ok, no vino nada en su tiempo. Luego vino su hijo Amón, que fue también que fue malo y que no se arrepintió. Y luego vimos que vino Josías. Josías había hecho reformas no solo en Judá, sino también que se extendió, fue hasta Israel. El residuo que quedó en Israel, porque recordemos que fueron todo, quedó despoblada la Samaria y esa nación, y que fueron habitados por habitantes de Babilonia, Asiria, Persa, y así, pero parece que quedó un pequeño residuo. Y aún allá fue el rey Joacás para ver si podían evitarse que viniera el castigo sobre ellos. Después que él hizo reforma, que toda la idolatría que había, todas las estatuas, imágenes que se habían creado fueron derribadas de los lugares altos y también de los lugares bajos, bajo los árboles, y que también la habían metido en el santuario. Aún así, la profeta Hulda dijo que aunque ellos se arrepientan, aunque ellos se humillen, el castigo iba. Entonces,
ese castigo es del que está hablando Moisés ahí en ese capítulo. Esa es la profecía que se iba a cumplir unos 400 años después, más o menos unos 400 años después, que iba a empezar. ¿Sí? Y que se iba a cumplir. Él no estaba hablando de una profecía que se iba a cumplir unos 3000 años después, cuando se cumplió, cuando vimos los 2520, por ejemplo, en 1844. Porque es que tenemos que recordar que la profecía, los 2520 no son una profecía regular, no son una profecía regular de tiempo. Por ejemplo, los 2300, nosotros sabemos dónde lo vamos a buscar. En Daniel 8:14, sabemos dónde empezó. En el 457, sabemos dónde terminó. Pero los 2520 no sabemos. Entonces, Entonces, sí. ¿qué es con los diagramas, Iris? Otra vez la pregunta, por favor. ¿Qué hacemos con los diagramas proféticos entonces? Precisamente por los diagramas es que llegamos a pensar como movimiento que se trata de tiempo. Y lo que Miller hizo fue una aplicación de ese texto de Levítico 26, que para su tiempo, la aplicación que él hizo estaba bien, porque lo que los profetas hicieran en su dispensación estaba bien. Pero cuando se esté estudiando ahora el texto, y ya eso el Palminder lo dio en una clase que dio en Brasil, ahí él habla de que los mileritas no estudiaron a fondo como lo está estudiando ahora este movimiento, los 2520. Entonces, ¿era nomás verdad para su tiempo y ya no es una verdad? ¿Eso es lo que tú dices? Como tiempo sí, porque para nosotros significa esa intensidad. Y cuando nosotros vamos a Apocalipsis 3 y vemos de dónde viene la iglesia de Miller, vemos que es una iglesia que solamente tenía el nombre de que vive, pero en realidad estaban muertos. Solo tenían el nombre de primer ángel, ¿sí?, que había descendido del cielo, muy hermoso, lleno de luz. Pero cuando nosotros miramos la línea de Miller, vemos que Miller no predicó el mensaje que él tenía que predicar, ¿Qué que era opinan, que el juicio era investigador qué y opinan no, los otros? y no ejecutivo. Sí, y me gustaría escuchar a los demás. Bueno, yo tengo un problema todavía con esa palabra de intensidad, porque si solamente se trata de intensidad, pero solamente de eso, entonces quiero entender en sí qué es intensidad, o si es intensidad más tiempo, entonces creo que quedaría más claro, porque para mí lo entendía así, intensidad más tiempo, pero estoy tratando de, mm, de ver por qué dices que es solamente intensidad. O sea, no entiendo específicamente por qué. Esto también trae un problema dentro de las líneas proféticas en nuestro tiempo, porque cada hito está marcado por un periodo, por una señal de tiempo. El tiempo del fin, 9/11, 2014, 2520 que también eran 2012, 2005, 2009, cada hito está marcado por tiempo. Entonces sería como 2009 o 2005 que están los 2520
el único hito discordante de las líneas que solamente sería intensidad y no tiempo. Eso lo veo como un problema, cómo solucionarlo. El anciano Parmenides dice que todavía nosotros tenemos mucho que aprender de los 2520 que no sabemos, porque con 3 o 4 vídeos que hayamos visto sobre los 2520 no significa que ya sabemos lo que realidad significa. Y durante mucho tiempo, él dice, estuvimos defendiendo que los 2520 significaban tiempo, porque de una manera hubo quien nos exigió que lo hiciéramos, porque la iglesia, por ejemplo, la iglesia adventista decía que era intensidad. Y algunos miembros, parece de aquí, dijeron que porque una profecía tan importante se había mantenido, como quien dice, en el olvido, que porque no la habíamos estudiado y tratar de saber realmente qué significa para nuestro tiempo. Entonces fue cuando se introdujeron los diagramas y empezaron a entenderlo así, como tiempo. Pero con los estudios que se están haciendo ahora, no se llega a esa conclusión de que sea tiempo, sino intensidad. Iris, creo que la pregunta que hace Irita y tal vez otros también tienen es que ¿por qué intensidad o solamente intensidad y ya no tiempo? Elena White dice que el diagrama fue dirigido por la mano del Señor, no fue un error de Miller, ¿o no? Y que no debe ser alterado. Entonces, ¿por qué? Y tal vez una cosa que quiero aconsejarte es, no nos ayuda si decimos Parmenides dijo, ¿ya? Porque Parmenides mismo dice que no digamos eso, ¿no es cierto? Es que necesitamos entender la lógica y no porque lo dijo es un sello, digamos, que lo califica como verdad, ¿no? Él dijo, pero ¿por qué dijo? ¿Cuál es la lógica detrás de ello? Y todavía ahí, tú dices muchas cosas que me parecen súper bien, pero tengo un poco problemas con tus conclusiones, ¿ya? Entonces, para mí, por un lado, lo que veo que no queda muy claro por qué es intensidad y por qué solamente intensidad y por qué ya no tiempos, porque eso es una verdad abolida o que en realidad una verdad abolida significa era falso. O era para ese tiempo también. Porque no puede ser que es una verdad que ya no es verdad, entonces ya no era verdad. Y todavía Entonces, quedan algunos que me gustaría también escuchar qué opinan, pero eso depende de ustedes. por ejemplo, en este contexto se está hablando de que iba a haber un castigo si el pueblo de Dios no obedecía. Y aquí, ese 7, que ellos lo tradujeron, ¿no?, como tiempo, estaba aquí, el texto nos dice que ese castigo que ellos iban a recibir iba a ser, ese dolor se iba a intensificar a partir del punto en que empiece hasta que termine, porque iba a llegar hasta su entera consumación. Ahí tenemos el 7 y tenemos el 4, que significan eso. El castigo iba a ser completo, el castigo iba a ser perfecto, el castigo, por más que ellos se arrepientan, iba a suceder, porque habían quebrantado el pacto. Ahora, si hubiesen obedecido,
ellos iban a recibir todas las bendiciones que dice el texto. Iban a recibir su lluvia a tiempo, iban a tener abundancia de alimento, una cosecha iba a alcanzar a la vendimia, a la sementera, iban a tener paz. Eso está correcto. Sí, Eso está correcto, pero es que la intensidad no significa que la profecía se iba a cumplir completamente. El hecho de ser una profecía ya significa que se va a cumplir independientemente del arrepentimiento de las personas. O sea, se les dio un plazo, el plazo se venció y empieza el castigo, que no pueden huir. Entonces, eso simplemente es, para nosotros es como, bueno, palabra de Jehová es certera y llega en su momento, en su tiempo, y se va a cumplir sin excepción alguna. Ahora, pero ese no es el argumento de por qué es intensidad. No, para mí ese es un argumento de por qué es una profecía y la palabra de Dios se cumple, es segura, ¿no? Entonces, no sé si entiendes por qué no funciona ese argumento. por ejemplo, la semana pasada yo me vi animada a traer el tema y presentarlo de esa manera porque vi que todos estaban de acuerdo en que los 2520 no están hablando de tiempo, de tiempo, de tiempo y de tiempo. Entonces, quise traer esta presentación para que empecemos ya a tomar en cuenta lo que se está también diciendo en el movimiento, que es intensidad. Y estás en toda la razón, pero el problema que surge es que estás cometiendo el mismo error que declaras que nosotros hemos cometido al principio al solamente tomar una perspectiva, cuando lo que requiere nuestro tiempo es como ser inclusivos y tomar ambas perspectivas y combinarlas, entenderlas como un todo y no aisladamente. Entonces, nosotros entendimos tiempo, sí. Ahora estamos entendiendo que también es significado, que también es su significado de intensidad. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver la profecía de los 2520 es entenderla como un todo, tiempo e intensidad al el mismo momento. Entonces, tal vez, quizás ese era el énfasis o no sé si era el objetivo mostrar, pero anular tiempo y solamente mostrar intensidad, como caemos en el mismo error, pero del otro lado. No sé Bueno, si al menos yo quise traer esto porque noté que nos basábamos en los diagramas, ¿ok? Los diagramas y en la aplicación que hizo Miller de Levítico 26 para decir que una profecía tan importante como los 2520 significa eso. Entonces, específicamente de Levítico 26, ese texto, esa temática ahí nos está hablando de intensidad. Si más luego el movimiento dice que en un tema o en otro, aquí los 2520 significan es tiempo, entonces desde luego que estaremos en la actitud de cambio, de aceptar. Iris, pero el movimiento dice, eso no es la base sobre cuál puedes argumentar, ¿ya? O que deberíamos argumentar. ¿Quién es el movimiento? ¿Quién dice? ¿Por qué dice? Tenemos la obligación de entender lo que tú llamas el movimiento dice. Si no entendemos el por qué, entonces eso es confiar ciegamente, ¿ya?
no tenemos darnos el lujo de entender algo o de creer algo que no entendemos. Entonces, si Parmenda hizo una corrección, hay que entender por qué él lo hizo y exactamente, ¿no? ¿Qué quiso decir? ¿Y qué es lo que él al final dijo? Porque la postura que tú tomas no es la postura de Parmenda. Entonces, eso yo trataba de guiarte o de ayudar en esa discusión, es que, ¿por qué vas a ese extremo de echar afuera la aplicación de tiempo de los 2520? ¿Por qué estás dispuesto a decir que los mineritas cometieron un error? ¿Por qué estás dispuesto a decir los diagramas no tienen validez más para nosotros? Eso fue lo que hemos luchado tanto tiempo antes contra esos argumentos, ¿no es cierto? Y si hay una buena respuesta, entonces tenemos que abrazarla, pero por eso yo quería que elabores sobre esto, ¿no? ¿Qué es de todos esos argumentos que hemos encontrado para defender la validez de la interpretación de Miller? Y todavía ni hemos mencionado bien lo que dice Elena White en realidad sobre ese tema, ¿no? Entonces, todo eso tienes que tomar en cuenta también. Es que Elena no dice nada sobre ese tema. Sí, Ni dice. la Biblia no dice, ni Elena tampoco. Ya. Sí, ella dice, ¿no es cierto? Eso fue lo que hemos elaborado antes, que ella sí habla de ello y bastante claro, pero implícito. No es un negro sobre blanco. 2520 significa eso. Eso fue uno de los argumentos que teníamos que hacer antes tantas veces en la argumentación que teníamos con la iglesia o los miembros, ¿no? Donde Elena habla de esa profecía es en el conflicto de los siglos 330 y no está hablando de 350. Si me permite compartir, yo podría traer el texto donde ella habla de la profecía más larga y de Tú la última. puedes compartir, está habilitada la pantalla para que compartas. Hay una cosa que ha estado pasando dentro del movimiento y que Parminder nos está llamando muchas veces a reflexionar o a prestar mucha atención sobre esto. Y es el hecho de que sus palabras son mal entendidas. Entonces, suena como si Parminder estuviera contradiciendo cosas. Entonces, en ese sentido, todos tenemos que prestar mucha atención en qué es lo que él realmente está queriendo decir. Yo te voy a mandar el vídeo donde, bueno, son varios. Al grupo, mándalo para que todos lo veamos. Sí, hace ya un tiempo de eso. 4 años él está hablando de eso. Y hace 4 años, sí, en uno y en otro hace 3 años. Y hace 3 meses más o menos es que él dijo que necesitó tiempo para, para enseñar esto, para enseñar que Levítico 26 y que los 2520 no se trata de tiempo, sino de intensidad. Déjame ver si lo encuentro. Déjame aprovechar ese momento para leer un comentario aquí que fue escrito. Micaela escribió, ok, Sí, por favor. Ah, Obsa- tengo que quitar, ¿verdad? ¿cómo? Tengo que dejar de compartir. No, no. No, Ok. dice,
la profecía que haya sido correcta en su interpretación en una dispensación, para mi entender y creer, no se debe abolir, porque palabra de Dios es tan profunda que puede ser simultánea una interpretación y la profecía se pueden cumplir más de una vez al ser una parábola. Y quizá podríamos caer en el error de desechar un concepto que Dios sí contempla para nuestro tiempo. Entonces, si tú dices, Iris, que 1798 y 1854 ya no son el fin de los 7 tiempos, entonces, ¿por qué era una verdad para ellos y no una verdad para nosotros más? ¿Ya? Porque eso es lo que también toca aquí, esa duda que expresa Micaela. ¿Cómo es que para ellos era correcto que era el fin? ¿Y por qué ya no es para nosotros 1798 el fin de los 7 tiempos? O 44. Tienes que responder eso. Por ejemplo, en la clase que se dio, quedó claro que nosotros nos basábamos, era en Levítico 26, para afirmar que los 2520, la temática que ahí se desarrolla es sobre tiempo. Entonces, si esa no es, ¿cómo se dice? Un texto como lo es para la profecía de los 2300 días. Nosotros tenemos entonces que ver que esa es una aplicación, que en ningún sitio que vayamos a buscarlo no lo vamos a hallar. Es cierto, sí, que en el 723 hasta el 1844 tenemos 2520. Incluso él dice, es una de las profecías más importantes que tenemos, los 2520. Pero tenemos que recordar que no es una profecía regular, como la demás profecía, 490 años, las 70 semanas, los 2300. Entonces, ese texto de Levítico 26, que es ahí donde yo estoy defendiendo, es que ese texto está hablando de la intensidad. Y cuando Elena habla en el espíritu en conflicto de los siglos 350, ahí ella no está hablando de que la profecía más larga es 2520. Aunque la lógica nos diga que 2520 es más que 2300, ese texto ella está hablando es de los 1300, de los 2300 días. Sí, pero no hemos mencionado el texto al que tú vas en Conflicto de los Siglos, ¿no? Nadie lo mencionó. Por eso, a propósito, yo dije, ¿qué es de los diagramas? Y la confirmación de Elena White de los diagramas. Eso es más fácil, me parece. Bueno, con respecto a eso, él lo que dice es que eso lo dijo ella, eso lo dijo Elena. Así como también dijo que las mujeres
debemos de usar pantalones, falda y los hombres pantalones. Eso lo dijo Elena, ella sabrá por qué lo dijo. Pero cuando nosotros analizamos el texto de prueba que ella dio para defender ese punto, que es Deuteronomio 22:5, sabemos que Moisés no está hablando de pantalones, ni es eso lo que está diciendo. Entonces eso es lo que debemos hoy también saber, que si esos profetas en su tiempo hicieron aplicaciones para su tiempo, está bien para su tiempo, pero que nosotros hoy tenemos que investigar qué es lo que significa ese texto para nuestro tiempo, para Ya, nuestra sensación. entendimos ese punto, ¿no? Pero entonces por eso hice la pregunta antes, ¿por qué ya no es aplicado para nuestro tiempo? ¿Qué ha cambiado o qué deberíamos entender? ¿Dónde está el progreso? En el sentido de que ya no podemos decir que 1798 es el fin de los 2520. Nosotros no podemos, yo no he dicho eso. Yo no he dicho que los 1798 ya no es el fin de los 2520. Claro, pero lo implicas, ¿no? Porque dices, no es una profecía de tiempo. Si no es una profecía de tiempo, no lo puedes decir, porque solo lo puedes decir si es una profecía de tiempo. No es una profecía de tiempo regular, ¿Qué significa esto? ¿Por qué es una profecía de tiempo irregular entonces? porque nosotros no tenemos, por ejemplo, dónde rastrearla, dónde ir. Si fuera una profecía de tiempo regular, nosotros tuviéramos información, como él dice, acerca de los 2520, pero no lo es. Bueno, quizás la forma de abordarla no es la misma que las demás, pero eso no quiere decir que no haya donde encontrar información sobre 2520. No está tan explícita como las otras profecías, tan visual, pero está. Entonces, no sé si es correcto decirlo así, tan tajante. Por ejemplo, nosotros vemos que los 2520, sí, para el pueblo de Israel, donde vemos por primera vez esas dos, ¿cómo se dice? Yo digo cabecilla, esas dos cabezas, los 723 y los 667, donde lo vemos por primera vez en la profecía de los 65 años. Y esa profecía nos está hablando de los 65 años, que en 65 años el pueblo, tanto el de Israel como el de Judá, iban a ir a la dispersión. Mientras que nosotros, la profecía de los 2300 días o años, vamos a Daniel 8:14 y de una vez la encontramos. Ya, por eso, Sabemos dónde empezó, sabemos dónde terminó, y se nos da información tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía. Por eso él dice, no es una profecía, los 2520, regular, y tenemos que saber entenderla. En el texto de Levítico 26, ahí lo que significa ese 7, el 7 significa, es el castigo con el 7 significa, es intensidad, que aunque ellos se arrepientan, el castigo iba a llegar a su entera consumación, que iba a venir en un castigo único. Iris, nadie está argumentando en contra de eso. Ese punto queda muy claro y todos lo creemos, creo. ¿Ya?
Esto no es el problema. Por eso hemos intentado de colocar el enfoque sobre un problema que estamos viendo. Al comienzo no me quedó muy claro si realmente era un problema para ti o solamente lo olvidaste mencionar o no quedó muy claro, pero yo veo que tu posición es muy firme acerca de un punto y yo pienso que necesitas revisar urgente, porque si tú dices que fue abolido, ¿ya? Si tú dices que es una profecía especial o no regular, y eso no regular significa que no podemos hacer esa aplicación ya más. Entonces quedan bastante preguntas abiertas que estamos tratando de sacarte la respuesta, ¿no es cierto? Pero no nos estás dando la respuesta. ¿Por qué, por qué ya no vale? ¿O qué ha cambiado? Porque con el tema de los pantalones y las faldas, creo que fue muy claro la explicación y lo podemos repetir bastante bien por qué en aquel tiempo así y por qué hoy en día así y qué es lo que el texto dijo. Pero con los 2520 tú tienes que básicamente reemplazarlo y decir ya no, 1798, no podemos hacer más esa aplicación, ¿ya? Y ya no la cadena de verdades, y ya no los diagramas y todo eso, ¿no es cierto? Así como tampoco es que no podemos vestirnos de falda. O sea, sí podemos igual, ¿no es? O sea, no sé, una verdad no, una nueva verdad no tiene que anular la otra. No puede Parece anular. ser que no, parece ser, perdón, Solange, parece ser que no me he explicado bien, pero no estoy diciendo que ahora haya que queda abolido los 2520, que ya va a dejar de ser una profecía importante, o que si en el futuro aparecerá en ciertas circunstancias, puede aparecer también, como decía Solange, como tiempo, pero también sabiendo que tiene el significado de intensidad y que no donde quiera que lo veamos, vamos a decir que es tiempo. Entonces, ¿qué haces tú con esa interpretación de Miller y Litch? Con la interpretación de Miller, bueno, yo tengo que tomar la interpretación de nuestra dispensación, lo que nosotros decimos hoy, que eso significa. No, mi pregunta, ¿para qué era esto entonces? ¿Cuál es el significado profético de esa interpretación? Y luego, ¿cuál es el significado del redescubrimiento de esa profecía en 2005? Bueno, en el 2005 nosotros encontramos la profecía y entró al movimiento, aunque ya se conocía, él lo explica, porque yo realmente lo que sé de los 2520 lo he aprendido aquí, con los vídeos que traen. Y según, bueno, ustedes podrán después escuchar los vídeos, según se habla ahí en las clases, precisamente esos diagramas donde todo era número fue lo que más llevó y la declaración de Elena, que había dicho que había sido dirigido por la mano de Dios, lo que llevó a que también el movimiento asumiera que era tiempo. Pero repito, al estudiar Levítico 26 y, bueno, eso es lo que dice Levítico 26, y también se puso en la clase, analiza la iglesia de Miller, cómo terminó.
que ni siquiera él, que quien se supone que debía de llegar hasta a la fecha que se había señalado, 1844, ni siquiera él llegó, lo logró, lo alcanzó. No dio el mensaje que tenía que dar. Ya, pero ¿qué implicas diciendo esto? Bueno, vamos a nosotros entonces a tener, o voy a hablar por mí, voy yo a tener un concepto o una profecía que le haya dado un profeta que en su dispensación él mismo no pasó la prueba. En la misericordia de Dios, por la misericordia de Dios, porque Elena dice que Miller va a estar entre los salvados. Recordemos que él rechazó el mensaje del clamor de medianoche. No aceptó la fecha, 22 de octubre. Él escuchó a la iglesia y no a Dios, al mensaje que Dios le había dado. Entonces, eso es lo que yo quisiera que, como repito, el viernes pasado yo vi que todos estaban de acuerdo con que 2520 es tiempo, es tiempo, es tiempo. Y no hay una sola voz que dijo, pero también debemos de entenderlo como intensidad. Sí, creo que sí se dijo, había por lo menos una participación y también lo entendimos, yo lo entendí como un estudio parcial, ¿no es cierto? Un estudio que tenía que continuarse. Eso es un aspecto de cómo defender el tiempo y es otro aspecto cómo defender la identidad y después habría que hacer una síntesis, ¿no es cierto? Y creo que el movimiento Iris ha hecho un síntesis de esto. Piensa un poco sobre esos argumentos que has hecho. Por ejemplo, lo de Miller, compáralo con Jeff Pippinger, por ejemplo, 1989, Tiempo del Fin, Rey del Norte, Rey del Sur. ¿Qué es de esas cosas que se han dicho? ¿Cómo lo ves? No te estoy pidiendo que ahora responda, pero que piensas sobre algunos argumentos que has hecho. Yo pienso que realmente hay que equilibrar un poco. Paminda tiró su Sí, peso estoy de acuerdo. a favor de la intensidad porque la balanza estaba desequilibrada. Entonces él tenía que tirar su peso en un lado, pero más, bueno, pero eso no es todo, digamos, ¿no? Sí, tenemos que admitir que el primer ángel hace un trabajo fundamental en la línea de reforma, pero también tenemos que ver que cometieron errores, que no predicaron el mensaje que tenían que predicar. Y él también ahí lo dice. El mensaje que debió dar Jess tenía que implicar la igualdad, que ahora las mujeres podían también ser líderes. Y el cabeza de familia, ya eso no ocupaba la supremacía y el primer lugar. Pero era un mensaje con lo cual ellos no se sentían cómodos, no era un mensaje popular. Pero aún así, aunque no fueron fieles al mensaje que Dios les dio, Dios pudo usar a esas personas para que el mensaje arranque y lo hagan avanzar y entonces que otros lo prosigan. Creo que está correcto lo que dices, pero estás trayendo muchos más elementos y eso dispersa
la problemática, o sea, como es una forma de evadirla. Entonces, no sirve de nada traer tanto argumento, sino más bien darle solución a aquello que representa, a aquello que está en conflicto. Con este tema yo lo que quisiera es que tomaran más en cuenta también la intensidad. No quiero, como tú dices, traer argumentos que no sean a favor de la verdad o que sean para eso. Y si no lo estoy haciendo o si lo estoy haciendo de manera equivocada, pues yo le doy para abajo a eso, porque esa no es mi idea. Mi idea es exaltar la verdad, porque yo ando buscando la verdad. La verdad es lo único que nos hace libres y nos va a ayudar a pasar la prueba. Yo no estoy aquí para filosofar o ni siquiera sé hacer eso, pero quise traer lo que vi en los vídeos y quise traerlo para que entonces, como movimiento, porque yo sé que yo soy el movimiento, pero yo sola no soy el movimiento, nosotros somos un colectivo, nosotros somos una familia grande. Entonces, cuando a la hora de decidir algo, yo creo que se debe de hablar en colectivo. Ya, y nosotros no estamos... Mica, perdón, yo creo que Mica levantó la mano, que querrá decir algo. Martita y luego Mica. Martita, ibas a decir algo. No, si quiere Marta que hable, yo nomás quería ayudar si es que podía con lo que entiendo que quizás se hizo un malentendido y no sé si Iris sabe lo que le están diciendo y quería felicitarla por su valentía de seguir respondiendo a las preguntas. Entonces quería dar una opinión y de paso preguntar algo también. Pero para que no se le vaya a Marta lo que quería decir, espera un ratito, sí. Primero Marta y después Mica. No se escucha. Disculpen, no, o sea, no, yo no levanté la mano para hablar porque no estoy clara en el tema. Entonces no, Gracias, Marta. o sea, ese tema siempre me ha parecido complejo. Entonces no, Ok, entonces queda la sesión abierta para Mica o Bueno, alguien más que también quiera intervenir. bueno, hablo entonces. Estoy aquí para aprender eso. No sé si se escucha bien porque anda mal el audio de mi teléfono, pero a ver, por si llega a servir y de paso también para sacarme la duda y entender un poco más. em, Creo que lo que está pasando ahora y que estamos intercambiando hace rato, más que nada de parte de Marco y Sol, no es que te están retando o pensando de que estás presentando algo raro o con fuentes dudosas y demás, y sabemos y creemos que sos alguien que ama la verdad y yo te felicito por la valentía de que me pareció muy interesante cómo está presentado esto de que nos hagamos preguntas y por qué tal cosa, demostrarlo, porque la realidad es que cuando nosotros vayamos a presentar cualquier tema, si es que llega a pasar que presentemos con esta profundidad con una dentista, me ha pasado, de entrada van a estar dudando y encima mirándonos en mal modo, pensando que estamos en un lugar equivocado, entonces va a haber muchas preguntas incisivas, mucha desconfianza y es difícil, está bueno esto, también me parece el ejercicio y que sepamos que no es para poner en jaque o incómoda a la otra persona y te felicito porque no te mantuviste súper serena ni te sentiste incómoda ni atacada por las dudas de los demás. Pero creo, no sé, no estoy segura si entendiste cuál es lo que estamos diciendo que es un problema. Y también puede que lo que yo haya entendido que es un problema, pueden corregirme porque quizás están hablando de otra cosa. Pero bueno, yo les cuento lo que yo entendí de lo que veo que están hablando.
vos estás presentando sobre los 2520, que es, comparto lo que dijo Marta, una profecía súper compleja, en la que nos basamos en muchas de las profecías que creemos hoy en día. Incluso el mensaje de la igualdad escinde también de los 2520. Entonces me parece súper valioso e importante que los profundicemos y tratemos de entenderlo, más los que somos nuevos, porque quizás los dimos por sentados muchas verdades, pero no tuvimos tiempo de profundizar para entenderlas nosotros, ¿no? Bien, ahora yo entiendo que vos, van a ser dos preguntas. Primero, si no entiendo mal, lo que vos entendiste y nos estás diciendo es que si bien sí era un mensaje de tiempo, los 2520 en una dispensación, pero que hoy solo es un mensaje de intensidad. Entonces, ahí es donde, de todo lo que estás diciendo, que dijiste muchas verdades que estamos de acuerdo, justo, si no entiendo mal, es donde varios vemos la problemática de decir que solo, y ya no, es de tiempo, sino que solo es de intensidad. Y solo de intensidad. Si no entiendo mal, está abierta la posibilidad de verlo como algo de tiempo e intensidad y no desechar, por más que hubo errores en la dispensación pasada, las verdades que los pioneros traían. Bien, entonces, ¿qué pasa si nosotros decimos que no es más un mensaje de tiempo? ¿Dónde podría haber una problemática de decir que no es, que no terminan en 1798 y demás? Que incluso hasta el día de hoy nuestro mensaje se basa en cosas que tienen que ver con el tiempo, como el 2014, la ley dominical en general, un montón de cosas siguen escindiendo de los 2520, también interpretados como un mensaje de tiempo. Si no entiendo mal, la problemática iría por ahí y lo que entendimos es que vos estás diciendo que no es más de tiempo y solo es de intensidad. O mejor dicho, que vos entendiste que el movimiento está diciendo esto y lo querías compartir. No sé si estoy en lo correcto con la declaración de lo que nos estás trayendo, primero, y si ya sabías que te estábamos diciendo que esa es la problemática y por qué. Parece que yo no me di a entender. Me expliqué mal. Si dije que los 2520, si descarté que los 2520 terminaran, empezaran en el 1723 y terminaran en el 1798 para la tribu de Israel, y en el 677 terminan en el 1844. Yo entiendo que eso es tiempo, pero entonces cuando nosotros, eso y tal vez también lo podamos ver, no, ahí es cuando vemos sí que vinieron los reyes y gobernaron Babilonia y otros, Medio Persa, que fue en ese periodo, en el periodo pagano, que lo vimos durante 1260 años, y después el periodo papal, por 1260 años otra vez. Entiendo que eso es tiempo, pero cuando tratamos a Levítico 26, ahí está hablando de intensidad. Entonces, si hablé de manera general para solamente decir que es tiempo, entonces retiro lo dicho y reconozco que no supe hablar. Y vuelvo y repito que esa profecía no, bueno, ya lo dije, que no es una profecía regular y que de ella no podemos decir como decimos de otras que sí tenemos base bíblica y del espíritu de profecía para defender.
Así que me disculpo nuevamente si lo di a entender como que solamente es tiempo, porque Iris, todavía nosotros nos falta por saber varios hitos que todavía no hemos visto y no sé si ahí podríamos verlo, aunque son 2520. Yo creo que el tiempo no alcanzaría para llegar así de manera literal a decir 2520. a mí me gustaría preguntarte a ti y a los que están en la clase si tal vez tenemos alguna referencia de alguna profecía que no sea bíblica y que no sea respaldada por espíritu de profecía, porque me queda la duda entonces. Yo no conozco otra forma que no tenga respaldo bíblico. Si hay alguien que la conozca, que lo diga. Bueno, yo creo que sí está, o sea, respaldada por la Biblia. Sí, hemos estado leyendo ahorita ese texto que mostró el anciano Marco, ¿no? De la aplicación que hacen los mileritas, más lo que el diccionario Strong. Y eso es lo bueno, ¿no? A ver, quizás en esta tarde, haber leído eso, porque creo que eso afirma más la aplicación que hacen ellos. Y yo la verdad no lo tenía claro, y ahora de verdad sí lo podría defender, ¿no? Mucho mejor. Ahora lo que le preguntó Solange, mm, como dice, ¿no? Creo que sí, o sea, sí hay, todas las profecías tienen que estar respaldadas en la Biblia porque es como que Miller, bueno, en su dispensación él estudió 6 años la Biblia prácticamente, así que él sacó todas esas fechas o tiempo o fijación de tiempo con bases, ¿no? Y bueno, eso es lo que pude entender, ¿no? Del estudio de Miller. ¿Alguien más? Traigan su comentario o sus preguntas, si ayudan a lo que no tenemos Bueno, todo este. yo sugiero que hacemos una pausa aquí. Estamos más o menos 2 horas sobre el tema. Yo tengo todavía muchas preguntas, pero no lo quise ahora amontonar todo. Y Iris, no nos entiendes mal, ¿no es cierto? No tienes que disculparte o algo así, ¿no? Si dices algo que no estoy de acuerdo, entonces no estoy de acuerdo y no hay problema con eso, ¿no? Y no hay problema con que tú tienes otra opinión. Estamos aquí tratando de resolver y entenderlo, ¿no? Por eso yo te pregunto, porque yo hago preguntas no para molestar. Entonces, como tú dices, tú buscas la verdad y eso nos une, pues. Pero tal vez sería bueno hacer ahora un break por hoy y retomar el tema, porque hemos hecho varias preguntas que todavía no has respondido y creo que es esencial que tienes claridad sobre esas preguntas para avanzar en esos puntos claves de que están en cuestión. ¿Qué te parece? ¿Me pueden repetir la pregunta? Porque si no la he respondido es porque no la he comprendido. Pensé que había respondido a la pregunta que se me había hecho. Mi pregunta era simplemente el consejo que terminamos ahora por hoy
y que mientras tanto vamos pensando en las preguntas que hicimos. Te hice algunas preguntas que no has respondido todavía y creo que son esenciales para avanzar con la temática. ¿Me puedes recordar la pregunta? Porque como te digo, yo para mí que había respondido. Y si no respondí, por ejemplo, como tú esperabas, es porque no sé más de ahí. Ya. ¿Cuál fue la pregunta? A ver, varios, o sea, a lo largo de esas 2 horas, una de las preguntas era, ¿cómo puede ser una profecía especial? ¿O qué es una profecía especial? ¿Por qué segundo, por qué la profecía era válida para los mileritas y para nosotros ya no? ¿Por qué, tercero, por qué había un cambio en esto? Fíjate en tema de los faldas, pantalones, eso ha cambiado. Hay una razón. ¿Por qué? Eso mismo tienes que encontrar para esa profecía también, entonces. ¿Qué implica para ti o por qué es importante para ti que Miller no tenía un mensaje completo? ¿Y qué tiene que ver eso con la profecía? Porque lo enfatizaste varias veces. Y yo por eso he tratado de demostrar y de decir, mira, aquí es de 1989, aquí es el Rey del Norte, el Rey del Sur, profecías de, etcétera, ¿no? Entonces, esas son algunas preguntas. ¿Qué es? Bueno, ya, entonces creo que eso es importante que tenemos claridad sobre esas preguntas y algunas más que tal vez olvidé ahorita, pero podemos continuar mañana, si te parece. Ya, porque algo tienes que hacer con esto de los 2520. Eso tiene que estar claro. ¿Qué pasó con esto? ¿Por qué ya no? ¿Por qué sí? ¿No es cierto? Vuelvo y le repito, ¿no? El viernes pasado yo vi No, que no. todas las preguntas, todo el abordaje que se hizo fue para afirmar que podemos fijar tiempo ahora y que el abordaje de intensidad, a pesar de que ya se viene viendo que en Levítico 26, que es donde es el texto bíblico que tenemos o en el espíritu de profecía, decimos que Elena se está refiriendo ahí a la profecía más larga, no es a los 2300, sino a los 2500, a los 2520. Entonces, eso yo quise traerlo para que también empecemos a ver que podemos ver intensidad en los 2520 y ver que no es una profecía de tiempo regular. Entonces, yo creo que esa pregunta no soy yo quien debo de responderla, sino cada uno de nosotros debemos de investigar y hallarla. Yo voy a continuar estudiando y mirando y viendo vídeos y viendo dónde está la información para tratar de estar mejor parada con respecto a este punto. Pero lo que yo traje fue lo que aprendí en el vídeo y quise compartirlo con ustedes. Vuelvo y repito, si dije que solo significa tiempo, solo significa intensidad, pues lo expresé mal. En Levítico 26 significa intensidad. Y que quien hizo esa aplicación, quien la hizo, nosotros cuando vemos su historia, podemos ver que no fue fiel en el mensaje, aunque tuvo muchísimas cosas buenas, muchísimas.
Entonces nosotros, pues somos la última generación a quien se le han descubierto todas esas verdades ocultas y que todavía no la hemos encontrado. No sé si es porque el tiempo no ha llegado, porque no estamos estudiando lo suficiente. A nosotros se nos ha dado ese legado de que nosotros la descubramos, porque son para nosotros. Esos profetas hicieron lo que hicieron fue para nosotros. No fue para su tiempo, fue para nosotros, muy poco para su tiempo. La mayoría de las profecías están ahí para nosotros. Bueno, no tienes que pensar sobre las preguntas, ¿no? Solamente he dicho, yo te aconsejo, responde esas preguntas que hicimos aquí. ¿Por qué? Porque pienso que son clave para resolver un poco el dilema. En lo que yo veo son algunas cosas que has dicho. Pienso que no deberías tener la impresión que nosotros no creemos que esa profecía es una profecía de intensidad. Solamente porque no fue presentada la última vez no significa que no lo creemos. Eso fue como parte 1, comienzo del estudio, donde se presentó una parte, ¿no? Y es súper bien que has ahora presentar otra parte, aunque también, como has visto en las preguntas que se hicieron de varios, que no quedó muy claro por qué es intensidad, ¿no? Habría que elaborar un poco más, pienso, sobre ese punto, por qué es intensidad. Ahora, el tema de Miller, de Jeff, eso para mí pienso que realmente deberías considerar un poquito más, porque mi pregunta no era si ellos predicaron la verdad completa o no. Mi pregunta era, ¿qué implicación tiene esto para ti? ¿Qué implicas? ¿Qué quieres decir con esto? Que dijiste que Emilia no predicó toda la verdad, no predicó el mensaje que debería, que Jeff no predicó el mensaje que debería. ¿Qué quieres decir con esto? En aplicación a la comprensión de Levítico 26. No, eso yo digo, ¿por qué lo dices? ¿No es cierto? Por eso digo, piénsalo y tienes que encontrar alguna pregunta, pienso, ¿no? Por alguna razón lo dices. ¿Ok? Pues por eso, anciano, porque el texto ahí está hablando es sobre la historia de Israel, el pueblo de Dios, que iba a recibir, como la hemos llegado también a conocer, la maldición de Moisés, lo que está ahí escrito en el libro de Moisés, que iba a venir si ellos desobedecían los mandamientos, si ellos no seguían lo prescrito ahí, pero ellos repitieron lo que los amorreos y los que vivían en esa tierra vivían, que eran idólatras, ellos lo repitieron. Y por eso fue que vino entonces el castigo. Y ese castigo se dio en, Ya. como ya se lo dije, se dio en un solo castigo, pero que fue de manera progresiva. Cuando el castigo terminó, entonces vino la esclavitud. Fueron a Babilonia, esclavos por 70 años, pero primero fueron castigados. Está Y bien, como el Iris. último, Me sí, parece, me parece correcto lo que estás diciendo, pero estás volviendo al mismo punto. Entonces, lo que sugiero es que hagamos una pausa aquí del estudio y cada uno como que estudie los puntos y la perspectiva de los otros también, no solamente la nuestra, para ver y entender las problemáticas de diferentes posturas, ¿ok? Porque vamos a seguir redundando y repitiendo la historia y estamos como 2 horas encima ya, como 2 horas ya, 2 horas y media de clase, entonces me parece prudente como que terminar un poquito y poder reflexionar sobre lo que se ha hablado, a ver si podemos armonizar o si necesitamos cambiar nuestra postura.
¿Te parece? Ustedes deciden, pero yo lo que me gustaría es que indagáramos más y los vídeos los puedo enviar para que ustedes también lo vean y después entonces reunirnos y decidir si yo entendí mal al anciano y si es así, pues entonces me retracto. Como ya les dije, yo estoy hablando del Levítico 26, que si ese es el fundamento que tenemos para decir que los 2520 son tiempo, entonces, entonces no estamos en una base firme, porque ahí ese contexto está hablando de intensidad y ya no lo han dicho. Esa Está bien. temática ahí, Exacto, eso ya has dicho, y justamente hay problemas con ese pensamiento, creo. Por eso la sugerencia que tomemos un poco un tiempo para revisar esto. Eso es el consejo. Pienso que está bien hacerlo, es necesario hacerlo. Y segunda por una, porque quería entender si realmente te entendí bien, pero creo que lo has dejado muy claro tu punto y no hay problema. Em, ¿Qué te parece? Entonces continuamos en otro momento. sí, puede ser un viernes que Próximo yo viernes. mañana puedo mandar los vídeos, ustedes los ven y nos reunimos un viernes para... Claro. para Déjame mirar cuándo hay espacio en el calendario todavía y ahí podemos fijar otra fecha. Me parece perfecto. también a mí. Gracias por la paciencia y No, no pasa nada, Iris. por enseñarme. Muy bien. Bueno, ¿quién le gustaría tener la oración? Un voluntario. No puedo ver. Ahora. Gracias, Matilde. Mm, Gracias a Dios por este sábado, nuevamente juntos y poder seguir aprendiendo. Y claro, Señor, siempre es bueno intercambiar estas ideas y conceptos. Y claro, a veces no es rápido, simplemente es un proceso. Yo también aún tengo algunas preguntas, como todos creo, y vamos a seguir aprendiendo y estudiando también el tema. Y qué bueno que hayan tenido esta idea, ¿no?, los líderes de repasar esto, porque como dijeron los nuevos, todavía no habíamos profundizado. Y aunque también es un tema personal, creo que como grupo también deberíamos estudiarlo. Así que gracias por esto, por la oportunidad y bendiciones con nosotros. En el nombre de Jesús y nos vemos mañana. Amén.